jefe de bloque dentro del oficialismo, de una persona con juego propio. Sí. Bueno, hablando jefes. del jefe de bloque de la figura del oficialismo, tengo un datazo, así lo califico yo mismo, pero para abrir el juego. Expectativa. Pero para ¿Cómo abrir está la autoestima? pero para abrir la autoestima de Prat Guy, vos. para abrir el juego y la charla de esta transición, A ver me qué parece que datazo, puede ser un buen disparador. Tiraste- A ver. El sábado, Escuchen. gracias, presidente. El sábado, No era el presidente, igual. ¿no era el presidente? Presidente de la Cámara, me parece que era, ¿no? A ver. Era Robertito Funes de Rioja, ¿no? No, a ver. Escuchen. Robertito Funes de Rioja, ¿no? Ah, sí. Era yo. Mirá. Pensé que era Yo creo también me pareció que era el presidente. Bueno, Pensé que era Sergio. el Funes de Rioja, le dije. Nadie me corrige, eso. Cuánta maldad hay aquí en este programa. Bueno, el sábado se reunieron en la Cámara de Diputados. El sábado estuvo Martín Guzmán en el Congreso. Bien. Fue Bueno. a participar del proyecto de ganancias. Se reunieron, esto se hizo público. Máximo, Guzmán y Massa en un momento, en una parte, viste que fue larga la sesión. Sí. Se trataron varios temas en una parte. Ahí se le empezó a sacar punta a un proyecto de declaración parlamentaria. Atención, porque los proyectos de declaración son proyectos que pasan por el Pleno del Cuerpo. O sea, los proyectos de declaración los tiene que aprobar en la Cámara de Diputados, se pueden aprobar por mayoría o por unanimidad. Bueno, se busca que este proyecto de declaración sea aprobado por unanimidad. ¿Cuál? Es un proyecto de declaración donde todos los partidos políticos le piden en el fondo mayor tasa y mayor plazo y menor tasa. En línea con el acuerdo nacional de la deuda que planteó Cristina ya varias veces, ¿no? Sería muy interesante. Bueno, ¿Y Juntos por el Cambio está de acuerdo? ese proyecto de declaración Sí. está el borrador escrito, circuló incluso por algunas manos opositoras. Le están Convendría, ¿no? Pues Rodríguez Larreta, o el que sea, cuando le toque, ¿no? A ser presidente, sí. va a tener que... Yo creo que le convendría primero al fondo, porque varios funcionarios del fondo, como bien contaba ayer el Rulo, quedarían exculpados con un acuerdo de renegociación firmado. Básicamente se exculpa. Claro, es como un acuerdo de impunidad. Claro, también, y ¿no? medio que, claro, estás garantizando la inmunidad de los que firmaron el latrocinio. Pero en el caso del fondo, si no hay ninguna acusación. No hay. Pero por eso. Está habiendo una investigación interna. investigación de asuntos internos del fondo que la principal condena es que le sacan la ficha para la máquina de café ahí en el fondo. O sea, obvio, por un mes. ¿eh? Por un mes claro, no puede. le sacan el ticket canasta del Vos fondo. sabés, yo te voy a Sí, decir. recuerda que hay un antecedente. Al Oser lo echaron por lo del 2001 con ¿Querés que lo llamemos al Oce para que nos cuente cómo es la vida del Ocer ahora? Es fantástica, ¿qué tiene que ver? Bueno, entonces lo echaron, se llevó una torta, laburó durante una vida, está perfecto. O sea, Pero está viviendo al lado de un lago en una casa que tardás un día en recorrerla. No, pero no. Bueno, pero se le terminó la carrera, lo que hizo. Se le terminó la carrera. Y bueno, no, de eso estamos hablando. El problema es que si se... No estamos discutiendo si Pero paredón o dos tiros en la nuca. Dani, Estamos hablando de que yo no nunca se dije juzgan eso. nombres. El problema es que, digamos, el funcionamiento sistemático del fondo no se juzga, porque si vos marcás individualmente Sí. a que una persona es responsable del préstamo, Sí. en realidad el FMI sale ganando. Acá hubo una Porque confesión. no se juzga cómo funciona, No, digamos. obviamente. Y basta de echarle la culpa a Donaldinho, Porque veo que todos No, ustedes, los pero periodistas, pero- le echan la culpa a Donaldinho. Sí, pero- no es Donaldinho, No, es la señora Merkel, el señor Macron, Sí, el fue clave- señor Pedro sí, ahora fue Sánchez. clave Carboni, No. Todas las facturas se la dan a Donaldinho. No, Trump no tuvo nada que ver. No digo que no tuvo nada que ver. No digo que no tuvo nada que ver. Bueno, de hecho. Pero Trump- ustedes resuelven todo, no, fue un aporte de Trump a Macri. No. Bueno, Averigüen quién votó. Lo Ustedes que empujó son mucho periodistas. Trump, Claro que lo empujó. Pero los demás lo dijeron. No, qué barbaridad, le estamos Porque prestando el doble. ¿Y por qué no oponerse a Trump? Pero no era que no se podían ver Merkel con Trump. No, pero Eso no, porque los periodistas escriben eso. no, las relaciones políticas no son personales. Los periodistas que lees vos escriben eso. En página bolche dicen eso. Yo quiero- Los periodistas que lees vos, estoy diciendo. Termino con esta declaración. A ver, desde el punto de vista institucional, hay una intención del gobierno de avanzar con esta declaración
y buscar la fuera de unanimidad. broma, sería un extraordinario logro político. El proyecto está en logro circulación. político que todas las fuerzas de representación parlamentaria firmen un acuerdo o firmen una declaración donde le solicitan al Fondo Monetario Internacional más plazo y una tasa más baja. Sí. Sería muy bueno, en serio te digo. El problema, es un gran logro político. El problema es que Juntos por el Cambio, a ver, no lo veo Juntos por el Cambio firmando eso. Vamos a la parte de la rosca. ¿Se acuerdan que la semana pasada Cristina elogió a Larreta? Cosa que sorprendió, porque Cristina elogió a Larreta por un tema de derechos humanos. Sí, una cosa, para mí fue una avivada. ¿No? Teniendo en cuenta, 24 de marzo, Macri se había quedado callado. No había nada, fue una avivada. Fue meterse en la cuña de ellos. Bueno, aprovechando. Este proyecto, en términos de rosca política, tiene el mismo efecto. ¿Por qué? Porque en Juntos por el Cambio vos tenés que la presidenta del PRO es Patricia Bullrich. Uno no ve a Patricia Bullrich con ánimo de acordar nada con el gobierno, ¿no? A Macri tampoco. Larreta juega a que sí, juega a que él estaría dispuesto a firmar un acuerdo, pero no lo puede hacer. De hecho, después del elogio de Cristina, le preguntaba a Larreta, Cristina llamó el mismo 24 a un acuerdo para pedirle al fondo más plazo. ¿Usted estaría de acuerdo? ¿Y qué dijo Larreta? Que es vivo para fingir demencia. Hay que preguntarle al presidente del partido. Es una decisión del partido, del espacio político, no mía. Se institucionalizó su decisión o su opinión. Bueno, pero básicamente no opinó. O sea, con la idea esa de que lo tiene que decidir el partido, no dijo nada. Obviamente, la idea es meter una cuña ahí en esa relación, casi que llevarlo a competir a Larreta con Macri públicamente antes de tiempo. Eso es lo que está buscando hoy el oficialismo. Por un lado, no va a pasar. Bueno, está bien, pero yo estoy contando lo que busca. Bueno, después si pasa o no pasa, vos tenés que jugar. Vos jugás, haces el intento. Eso en términos de rosca, pero no es lo primordial. Yo digo, te cuento la rosca porque la rosca pero no generes una expectativa. Hay mucha gente que se va a ilusionar con cosas. ¿Con que Larreta se va a pelear con Macri? No, se va a pelear con Macri porque Macri tiene un blockbuster de Larreta. No va a pasar. Vos entrás a la casa de Macri y se te caen los VHS sobre todas las cuestiones de Larreta. Lo conoce y sabe, y ya le hizo conocer por diferentes vías Macri Larreta que tiene una capacidad de disciplinamiento política muy grande. Te voy a decir que en el larretismo lo que dicen es... Sí, el larretismo... ¿Vos querés decir que hasta le metió escucha a Larreta? No, le metió escucha. Sí, le metió gente en la casa. No, le metió gente en la casa. Le metió gente en la casa. Pero son del mismo partido. Pero son del mismo partido. Pero si hasta la hermana la escuchó. Pero son de la misma fuerza. Exactamente. No, le metió gente en la casa. La estructura de espionaje de Macri era para contra los contrarios, no contra todos los contrarios, y después hacía contra inteligencia con los propios. No es muy democrático. Lo que se está investigando. No, es más, es una práctica que se utiliza mucho en el sur de Italia, sí, claro. Pero, a ver, el disciplinamiento de Larreta. La estornelización de la política. ¿La qué? La estornelización. La estornelización de la política. La práctica se torció. Bueno. Estornelización. Estornelización sería extorniolización. Bueno, termino con el... Pero este es un detalle no menor. No, igual yo te quiero decir algo. A ver, la denuncia del espionaje a María Eugenia Vidal se hizo durante el gobierno de Macri, además. Sí. Bueno, lo hizo el periodista Carlos Pañi. Sí, bueno. No, pero esto es importante. Hay una palabra que sobra ahí. Pero... Por algo en el lanzamiento del libro, María Eugenia Vidal no apareció. Contra Carlos Pañi. ¿Qué te tira contra Carlos Pañi? La definición de periodista y Pañi. Dice que Pañi no es periodista ahora. No. ¿Qué dijo? Me parece que ¿Cómo Pañi no es periodista? Para mí no. Porque no opina como vos, ¿viste? Que son todos supremacistas ustedes. No, tiene que ver con la opinión, tiene que ver con determinadas praxis del periodismo. Pero bueno, ¿qué hace diferente a lo que hacen los demás? Habla con su fuente y después... Bueno, no sé. Está bien. Es una discusión absoluta. ¿Por qué le dijiste que diferente a lo demás y no le dijiste que vos? Porque él es un gran periodista. Es un gran periodista. Termino con el para cuento. Mí son dos grandes periodistas. Bueno. Pañi y Murano. Bueno, por supuesto. Más tienen... Está bien. Tienen algún... Bueno, voy a hablar de las similitudes. No, basta. El perfil grecorromano, decís. Quiero que te referís al perfil. ¿Qué similitudes hay entre Gillo? Para mí. No vamos a pelear, yo no quiero pelear más. Para mí, no quiero al Rulo, no me quiero pelear más. Acá estamos discutiendo ideas. No, pero no vamos a pelear. Aparte te estoy defendiendo. ¿Te estás defendiendo? No, para mí. No te diste cuenta, pero te estoy defendiendo. Bueno, a ver. Para mí, Pañi y Murano, para mí Pañi es muy bueno. No está pasando un buen momento Pañi. Para mí el gran momento de Pañi, el gran momento de Carlitos, porque los que lo queremos le decimos Carlitos. Sí.
El gran momento de Carlitos fue durante el gobierno de Macri. Sí, estoy de acuerdo. Estuvo bien. Sí, Metía- sobre todo la última. La última etapa, estuvo el último año del gobierno Sí. de Macri, fue era Estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo. el Vichy Borghi contra la Juventus. Le Fue salían después- todas. Le fue- salían todas, El último año es después de que entra en guerra Techín con Macri, ¿no? ¿Se refieren a esa época? Para Bueno. ubicarlo temporalmente. No, antes. Si nos vas a operar con la verdad, Eso es 2019, basta, pero basta. no. Y bueno, fue el último año. No, pero los 2 últimos años. Cuando entra en crisis con todo el sistema. Para mí, cuando Techín amenaza a hacerle una demanda Sí. penal a Macri por Sí. subsidios no pagados, vos decís que ahí mejora mucho el periodismo de Pagni. No, yo digo mejorante. Ahora, lo de Techín, ahí me meto yo. Ahora, que Roca se pelee con Macri, hay menos posibilidad de que Larreta se pelee. Pero te acordás que en un momento hubo una puesta en Sí, escena bueno. de que Macri Claro, iba no, a el ser, juicio por el tema de. iba a ser del denunciado gas y bajamos. penalmente, Sí, ¿no? tal Es una cual. demanda por no penal, Macri. contencioso administrativo. Macri, el gobierno le Bueno, iban a hacer la iba a ser- Para mí, al Estado Nacional. Adrián Murano y Carlitos Pañi Sí. Vean este detalle. Pagni tienen habla mucho mucho en común, que es el delicado uso del idioma castellano. Sí. Ah, bueno, Es verdad, bueno, es está verdad. bien, acepto. Está muy Bueno, las bien. columnas de Murano, Sí. el Destape, yo entro al Destape para ver las columnas de... Sí se puede te ríes, boludo. me causa Yo que leo la columna del Sí. Destape, o no te las comento después. No, está bien. No te está las bien. comento. Nunca me habían Contá, elogiado, Es más, el otro día viniste nunca me con- habían elogiado el uso del castellano. Está bien, te agradezco mucho. Obvio. Es No, un- no, me es una me destreza. esmero mucho. y- Por eso, están bien escrito. No, Gracias, gracias. Y hoy, lamentablemente, es una rareza eso. ¿no? Gracias, gracias. Sí. Bueno, En otro momento no. Bueno, no. po- es verdad, pasemos de somos. Pagni porque si no me tiento y cuento otra cosa. Tentémoslo. No, estaba hablando de Máximo Guzmán Massa el sábado. Sí. ¿eh? En esa reunión se avanzó con los términos de la carta, porque hay términos políticos y hay términos económicos. O sea, los términos políticos son, digamos, para Juntos por el Cambio van a ser complicados de firmar, porque Sí. en los términos políticos ese documento incluye una condena a la toma de la deuda. Sí. Claro. Que es el corazón de la demanda. Che, yo te pido más plazo y menos tasa porque En la función deuda... de que esto fue un... La deuda fue un Sí. latrocinio, no van a usar palabras ni latrocinio No. ni fraude, ni mucho menos, No hace falta. pero si Juntos por el Cambio firma eso, casi que está aceptando que la deuda, Claro. Sí, fue cuanto menos fue legítima. legítima. Exacto. O tiene rasgos de deuda legítima. Ahora, en términos económicos, ¿qué le preguntan a Guzmán? Che, ¿cuáles son los límites? ¿Qué cosas podemos plantear y en qué términos podemos plantear para no ser tampoco muy genérico? Dame más tasa, Sí. o menos tasa, más plazo. ¿Qué es lo técnicamente abordable? Y ahí Guzmán, 45 minutos, una hora más o menos, dio 2 o 3 conceptos. Viste que se toma su tiempo Guzmán también porque es muy detallista. Y dio 2 o 3 conceptos. Uno de ellos, que me parece que va a ser el central, Sí. si es que este documento va a ver la luz si hay por lo menos consenso con el resto de la oposición que no sea Juntos por el Cambio. O sea, si solo Juntos por el Cambio queda excluido, ahí el documento vería la luz. Si no está este consenso... Ya te digo, la izquierda no lo va a firmar, y lo demás lo va a firmar, y Juntos por el Cambio tampoco. Bueno, O entonces... Juntos por el Cambio no lo O firma. sea, es un documento que solo va a ver la luz, o sea, se va a difundir en tanto haya un consenso que excluya aunque sea Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Y porque en la rosca casi que lo pones a Juntos por el Cambio a ser el que te diga que sí o que no, tener Claro. más, pedirle al fondo mejores Sí. condiciones. Sí. O sea, en términos políticos, para el gobierno todo ganancia. ¿Leyeron la nota de Marcos Novaro en TN? Pero está hace 20 minutos Pero si contando tú algo te- que no va a pasar nunca. No, Es ¿cómo un no va a rey de pasar humo. nunca? ¿Cómo no va a pasar nunca? Pero hay un dato que Basta, me Murano. interesa. Pará, Pero hay un porque- dato que Me voy interesa. a tomar Pará. un café Bueno, anda. bantu.com.ar. Ay, no, Vos no, seguí sí, tranquilo. Andá dale, después te lo va a contar Toto Ibáñez en época y decir, uy, mirá qué novedad. Y yo te voy a decir, mirá que mirá cómo lo se escucharon atacan en la radio. los ¿eh? periodistas. Ahí está lo Le periodista. rayó Ahí está la- la corporación. Ahí está la corporación. Le rayó la moto. No quiero, Ahí no va. quiero decir nada. El otro día me mandó un mensaje, me dice, mirá lo que están difundiendo esto de Sigma. Le digo, pero si lo contamos hace 10 días en la radio. Bueno, en fin. Bueno, entonces. Entonces, ahí, Rulo, te pregunto lo siguiente. Sí, pero el dato que decís que íbamos a poner. El término sí, técnico, Guzmán lo que dice es sí. que dentro del marco de facilidades extendidas, que sería lo Claro. que prevé 10 años, está la posibilidad de que el fondo haga una postergación de inicio del cálculo de los años, una especie de stand-by más
facilidades extendidas, ¿entiendes? O sea que Sí, arrancamos. los dos formatos... ¿A decir eso qué? ¿Para contar los 10 años o para contar los intereses? Claro, entonces el fondo no se baja de los 10 años, ya dijo públicamente que son 10 años, pero que se establecería un stand-by. 10 más 3, sería. Ponele un stand-by y después, pero que todo se firma al mismo tiempo. O sea, que se firme un nuevo stand-by. Claro, un nuevo stand-by. 13 a partir de ahora. Sería. Claro, un nuevo stand-by y facilidades extendidas. Entonces vos tenés 3 más 10. Un stand-by sin pago sería. Un stand-by sin pago y facilidades extendidas que son 10 años. Entonces ahí se podría conseguir una cifra. Estirar los plazos que es fundamentalísimo, porque con 10 no alcanza, lo que decía ayer. Con 10 no alcanza, 13 también suena poco, no son los 20 que pidió Cristina, pero que técnicamente... ¿Y cuánto se calcula que puede llegar a hacer el acuerdo? No, son 3 años más 10. Por la deuda. Por lo menos. No, por la deuda. ¿Cuánta plata, sí? Quita de capital no va a haber. Quita de capital no va a haber ni se va a pedir. Entiendo yo que no se va a pedir quita de capital. Ajá. Bien. Ajá. Quita de capital no se va a pedir. Y Maguita tampoco. Bueno, más guita, ahí Guzmán explicó que por qué él le parecía que estaba bien aceptar no usar necesariamente los derechos especiales de giro. Guzmán considera que vos tenés 2 vencimientos este año, más el Club de París. ¿No lo va a usar? Bueno, Guzmán explicó el sábado por qué a su modo de ver hay que tener esa plata, podés tenerla y no usarla. Este año tenemos que pagar el fondo. Sí, y al Club de París. Y al Club de París. Bueno. El Club de París supuestamente se está renegociando. La guita que te ofrece el fondo es casi la misma guita. Son por 300, 400 se supone que la que nos dan con los derechos especiales de giro se la devolvemos al fondo. Pero estás tomando deuda ahí. Si vos usas el descubierto, te endeudás, ¿no? Y bueno, sí, con el otro vencimiento, si no tuviste un acuerdo. Y en el otro vencimiento, si no tenés un acuerdo, o defolteás o pagás. Vamos a saludar a la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Fernanda Vallejo. Fernanda, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Bien, estábamos conversando más temprano aquí a la mañana, porque Adrián Murano trajo una información para compartir con nosotros, que está empezando a circular un borrador, ¿es así? Sí, ¿qué tal? Buen día, Fernanda, ¿cómo estás? Un borrador, corregime Murano hay si un me proyecto, hay un proyecto que está en estado de borrador para que haya un principio, una declaración de todos los espacios políticos pidiendo menos tasa y más plazo, en línea con lo que pidió... Al Fondo Monetario. Al Fondo Monetario, sí, ¿no? Sí, en línea con lo que pidió Cristina y con lo que se viene pidiendo, un acuerdo... Bájame la tasa, sí, y dame un pedal de 20 años, 15 años, no sé, bueno... Dame más plazo. No lo que sería el tradicional acuerdo de facilidades extendidas, que sería 10 años... a la tasa del fondo, tal cual, y sin quita. Sí. ¿Existe escenario político, vos que estás dentro del Parlamento como diputada, para una iniciativa de estas características, Fernanda? Mira, yo creo que sí, porque, a ver, la realidad es que el lastre que significa lo que Macri dejó firmado con el Fondo Monetario, realmente es una carga insoportable, no para el gobierno del Frente de Todos, para cualquiera que tenga vocación de conducir la Argentina en algún momento de las próximas décadas, digamos. Es un enorme condicionante. Estamos hablando de 44.000 millones de dólares para un país que tiene unas exportaciones anuales de 60.000 millones, ponele números redondos, con lo cual fue toda una locura lo que se firmó, ¿no? Pensar que la Argentina en 2022 hasta 2023 podía devolver esa cantidad de dinero, bueno, digamos, es algo que nadie podía tener razonablemente en su cabeza. Por supuesto, ni el gobierno que lo firmó, el de Macri, ni el Fondo Monetario Internacional, que está plagado de técnicos avesadísimos en el manejo de información económica, con lo cual eso se sabe desde el momento cero que es absolutamente inviable para la Argentina, para nuestra economía. Y también es inviable los términos convencionales que plantea un acuerdo de facilidades extendidas en términos de plazos y de condiciones,
por lo cual esa vía no luce tampoco una salida racional para la Argentina, porque implicaría que tendríamos nuevamente problemas en el futuro, más allá de que pudiese despejarse en lo inmediato, en el corto plazo, ¿no? Y esto es lo que hay que entender de cuando el ministro de Economía, por ejemplo, habla de un acuerdo sostenible. Un acuerdo sostenible es un acuerdo que evite justamente este tipo de situaciones, que sea pagable en las condiciones en las que debe entenderse que es pagable para un país como la Argentina, en un contexto como en el que está el mundo, además, porque estamos en pandemia y esto tampoco se puede desconocer, no estamos en una situación normal donde Argentina podría estar poniendo todas sus energías en crecer en condiciones normales, en retomar un sendero de desarrollo. No, estamos atravesados por la pandemia y es una crisis donde además el escenario de incertidumbre es grande, no sabemos cuándo termina, no sabemos a dónde termina. Bueno, son un montón de consideraciones. Y fundamentalmente... Ahora, Fernanda, perdón, sí, te quería preguntar sobre este punto específico del plazo y también de las condiciones de la renegociación. Una de las especificaciones técnicas que dio Guzmán en una reunión días pasados es que podría pedirse una combinación de stand-by, que son 3 años, y un facilidades extendidas, un programa de facilidades extendidas que son 10. Pero que el fondo, en una situación de excepcional, otorgaría las dos cosas juntas, es decir, otorgando 13 años de plazo, y que sea un stand-by sin pagos y un facilidades extendidas con una reducción de tasa y eventualmente con una quita. ¿Ves posible desde el punto de vista técnico lo que sería un empate técnico entre lo que plantea el fondo, que no hay forma de modificar los 10 años del programa de facilidades extendidas, y lo que plantea la Argentina, que es que tiene que haber más plazo? ¿Puede darse esa combinación? A ver, el Fondo Monetario tiene capacidades legales, digamos, en base a lo que sus propias normas internas establecen para otorgar distintas líneas de crédito, no solamente las que convencionalmente conocemos. De hecho, todo el tiempo crea líneas nuevas. Por ejemplo, la del COVID era una línea que no existía y que la creó, o líneas que se van modificando, con lo cual esa inflexibilidad que plantea el Fondo Monetario, bueno, uno podría pensar que es parte de la negociación, pero pensar que el Fondo Monetario no tiene capacidad legal, institucional y por supuesto política para avanzar en un acuerdo de características particulares es una falacia. Entonces, seguramente el ministro plantea esto como una alternativa y sin dudas que sería posible, como serían posibles otras alternativas posibles. Yo creo que la Argentina necesita un plazo de por lo menos 20 años para poder devolver estos fondos que aceptó Mauricio Macri, y creo obviamente que la Argentina necesita una reducción de las tasas respecto de lo que originalmente se había pautado, y no tengo ninguna duda de que el Fondo Monetario tiene capacidad para generar unas condiciones que sean aceptables para la Argentina, no aceptables porque sea un capricho de la Argentina, sino porque esté dentro de las posibilidades objetivas, matemáticas, de que las cuentas cierren en armonía con lo que son las cuentas externas de la Argentina y la principal deuda que la Argentina tiene hoy, que es la enorme deuda social hacia el interior con nuestro pueblo, porque esto también es parte de la deuda que dejó Macri y que lamentablemente es una cuenta que se amplió con la pandemia, y situaciones que no pueden quedar fuera del análisis. Claro, precisamente hablando de la deuda social, hablas de un plazo por lo menos de 20 años, reducción de tasas, y con respecto a las condicionalidades del fondo, ¿qué es lo que no debería aceptarse y qué es lo que podría el fondo llegar a aceptar en un eventual acuerdo? Mira, yo creo que hay un punto que es fundamental,
que es que el propio Fondo Monetario, el representante de los Estados Unidos en el Fondo Monetario en el momento en el que esto se firmó, hoy actualmente presidente del BID, nada más ni nada menos, Mauricio Claver Carone, reconoció que aquel acuerdo fue para favorecer al expresidente Macri en su aventura por la reelección, que falló, por supuesto. Pero fue un crédito otorgado con intencionalidad política. Bueno, acá tiene que haber también una solución que tenga un componente de decisión política, claramente. La Argentina no puede aceptar ninguna política de ajuste que implique recorte del gasto, lo que usualmente y por distintas vías exige y ha exigido el Fondo Monetario a los países deudores, y también lo hemos sufrido nosotros los argentinos y las argentinas en el pasado. Y la Argentina no puede aceptar reformas estructurales de las que el Fondo Monetario suele también exigir a los países deudores, al estilo de entregar el sistema previsional, el mercado de trabajo, etcétera, etcétera, las condicionalidades que más o menos un poco por experiencia propia todos conocemos. Y creo que todo eso es absolutamente posible. Por supuesto, tiene que haber vocación política. Yo creo que después del desastre que hicieron con lo que firmaron con Macri, que recordemos, el propio Fondo Monetario terminó reconociendo que era insostenible a principios de 2020, y seguramente cuando se terminen de realizar los estudios de auditoría que están en marcha al interior del propio FMI, también se van a ratificar toda una serie de irregularidades en la constitución de este empréstito, y con todo eso sobre la mesa, creo que están los elementos dados para que efectivamente haya una solución política a un problema que se generó justamente con una intencionalidad, con una motivación política, porque acá no hubo ningún sustento técnico que avalase hacer esta locura que han firmado. No hubo ningún informe que sostenga lo que se aprobó. Recordemos una cosa, ¿no? Este stand-by que terminó representando cuando se firmó, cuando se amplió a 57.000 millones, casi el 1.300% de la cuota argentina en el Fondo Monetario, cuando lo establecido para este tipo de acuerdos en base a lo que las propias normas del Fondo Monetario dicen es el 435% de la cuota, y finalmente se desembolsaron 44.000 millones, es decir que en números redondos el dinero que el Fondo Monetario le dio a Macri terminó siendo el doble de lo que la Argentina podría haber recibido en términos convencionales, de acuerdo a lo que las propias normas del Fondo Monetario dicen para este tipo de programas. Con lo cual, bueno, si se pudieron quebrantar todas las normas para otorgar esto, que ha sido un disparate desde el momento cero, que todos sabían que era un disparate, ¿por qué no puede haber flexibilidad? Sería la pregunta, a la hora de encontrar una solución a algo que indudablemente estuvo mal dado, se reconozca o no se reconozca públicamente, pero todos sabemos que estuvo mal dado. ¿Por qué no podría haberla? Claramente podría haberla. Sí. Te agradecemos mucho el contacto con nosotros, Fernanda. No, por favor, un abrazo grande. Muchas gracias.